Julio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, gente, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué días, no? ¿Nos referimos al clima? Nos referimos al 151 o al Easy, según el diario del Chus. Sí. En esa tipografía, tipografía medio rara. Aniversario. Estaba buscando el suplemento y no lo encontraba. Digo, ¿qué es esto, Easy? Debe ser alguna metalúrgica nueva. No, era la publicidad. Un Madrid de noche, ¿no? En general raro también en cuanto a esas formas. Bueno, pero un día con iluminación, vaya a saber. Digo, días raros debe haber sido un despelote el año pasado igual. Porque cuando lo hablábamos recién, ¿no? Cuando se habla de este idilio, cuando se habla de lo conmemorativo en esa situación alegórica, en general hay poco tiempo, poco espacio como para pensarlo en otros términos, ¿no? Que no sean esos. Vamos a intentar Radio Libre hacerlo de otro lado. Eso por un lado, en este primer acercamiento al aniversario número 151. Y después estas cosas que se ponen en cuestión, digo, esta necesidad de entender que una sociedad como esta, que tiene tensiones, también las tenía hace 151 años, y que esas tensiones, lejos de ser negativas, como en casi todo en la vida, terminan generando esa dinámica de movimiento necesario para cualquier sociedad, grupo o lo que fuera. Entonces, por ese lado estaría bueno arrancar, ¿no? Sí, claro, un poco lo estábamos conversando en la previa, ¿no es sí. cierto? Mientras escuchábamos a Nelson Jones y sus conceptos tan interesantes. El punto es cómo toda comunidad se recrea a sí misma y construye una visión de sí misma y un pasado. Eso está muy vinculado con las tareas que se fijan cada presente, con el tipo de expectativas, ¿no? Tanto en lo que hace a la construcción de relatos de orígenes. Recién les ponía el ejemplo de una pareja con 30 años de noviazgo, matrimonio. A lo mejor lo que recrean y lo que le cuentan a los hijos o a los nietos tiende a apuntar a un recuerdo idealizado, ¿no? Romantizado de esos primeros encuentros, de ese primer enamoramiento, y que deja en el cajón y deja en un archivo del olvido todas las asperezas, las idas y vueltas, los encuentros que también son constitutivos de la formación de una pareja. Esto es válido también para el proceso histórico, para el modo en que una comunidad o las comunidades o las identidades, ya sean étnicas, nacionales, regionales, comunitarias, van haciendo de ese proceso vinculado con su pasado. Hay un trabajo interesantísimo de Eric Hobsbawm, un historiador inglés fallecido hace poco, un tipo enorme, digamos, una de las grandes figuras de la historiografía británica marxista. Un trabajo breve que tiene un título interesantísimo, es la invención de la tradición, ¿no es cierto? Y él muestra cómo, sobre todo vinculado a los procesos de la formación del Estado Nacional moderno, bien, y de la construcción de las nacionalidades modernas, una cantidad de mitos y de recreaciones del pasado no son idénticos a cómo fueron. Claro. En particular pone el caso de los galeses, pero de los galeses de Gales, en relación al festival de poesía y coral, el Stable, que se vincula con antiguas tradiciones, etcétera, etcétera, pero es básicamente una invención de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, vinculado a los conflictos que los galeses tenían en términos de definición nacional en relación a los ingleses y Gran Bretaña. Porque también es ese surgimiento, el de los Estados-naciones, es decir, la búsqueda de algún criterio que unifique de manera folclórica esa nación naciente, ¿no? La figura del folclore, claramente, ¿no? Hay un estudioso, un antropólogo norteamericano, recientemente Joaquín Bascopé, un compañero nuestro en el instituto, en el trabajo perdido de él de 1890, donde dice justamente eso, ¿qué es el folclore? El folclore es la gente antigua, ¿bien? Los niños, ¿bien? Y nosotros cuando nos comportamos como gente antigua, ¿bien? Esto es muy interesante. Al mismo tiempo no significa que estos procesos de construcción de una identidad no sean legítimos o no carezcan de legitimidad. Bien, es bueno tener mitos fundadores, bien, o movilizadores también, en la medida que logren ser integradores e inclusivos, ¿no es cierto? Sobre eso vamos, no refutemos mitos, pero los analizamos, de eso también va la radio. Preguntaba sobre esa idea, sobre esa relación de, bueno, una coexistencia pacífica, esta idea de Puerto Madryn como el lugar en donde se puede fundar sobre la paz, la creación de algo y un montón de cosas más. ¿Cómo se analiza eso desde esa óptica?
Sí, bueno, por supuesto como historiador lo que cabe decir era mucho más complejo que lo que nosotros reconstruimos hoy en día. De cualquier manera, partiendo de lo que decía la viceintendenta recién, me parece que ahí hay elementos interesantes de análisis y es bueno traer un ejemplo, Ajá. un caso histórico como la experiencia de los colonos galeses en relación a la población original, no solamente tehuelche, sino también mapuche, claro, de mediados del siglo XIX, porque hay que recordar que mapuches y tehuelches aún en sus enfrentamientos estaban sumamente familiarizados y emparentados entre sí. Digamos, los clásicos de la antropología, por citar uno, Thomas Harrington, estudiosos de mediados del siglo XX, dicen que para mediados del siglo XIX era muy difícil encontrar lo que podríamos considerar un tehuelche puro o un mapuche puro, claro, en el espacio de la Patagonia. Ahora bien, decía que es muy interesante traerlo en este contexto, digamos, de prácticamente de guerras de religión, ¿no? Como están planteadas, de marcos de profunda estigmatización de todo aquello que pueda estar vinculado con el Islam o con otras religiones, terrorismo también. Es bueno traer a colación a la mesa ejemplos o casos históricos de convivencia, bien, o de posibilidades de vinculación entre gente que es constitutivamente diferente en principio, que se reconoce diferente como tal, que habla otro idioma, tiene otros sistemas de creencias, otro universo cultural, que se encuentran de improviso también, porque esa es otra novedad, ¿no? A diferencia de cómo recreaba Nelson Jones hace un rato a propósito del monumento del indio tehuelche, dice el indio tehuelche está esperando, pareciera que el indio tehuelche está visorando en el horizonte la llegada del Mimosa. Sin embargo, ahí vemos claramente cómo el proceso de reconstrucción de un pasado funciona al revés. La estatua del indio tehuelche, autoría de Perlotti, justamente un artista indigenista, sí, en el año 1964, justo un año antes del centenario. Entonces ese proceso de ubicar un indio tehuelche en situación de expectativa es construido a posteriori, como si en los hechos hubiese sido así en el momento mismo de 1865. Claro, el monumento se transforma en la historia. Entonces, por supuesto, esta idea de convivencia pacífica debe ser desplegada, debe ser abierta, ¿no? Tuvo mucho de original. Este es un elemento que sí hay que reconocer. Fue una experiencia singular en términos de contactativamente diferente de pisos, ¿bien? O la mayoría de los casos de expansión de lo que fue el Imperio Español primero y las criollas inmediatamente después. ¿Quiénes si mapuche tehuelches, mapuche tehuelches, quiénes son los primeros que empiezan a hacer ese relato? Mira, una particularidad de la historiografía sobre la colonia galesa y sus vinculaciones con los pueblos originales, con la propia colonia. Las grandes figuras, los grandes referentes y los grandes líderes de la colonia, como Lewis Jones o Abraham Matthews, se ocuparon de dejar su propia versión acerca de los hechos que les había tocado protagonizar. Ese es un primer elemento. Después hay un momento fuerte en la recuperación de este pasado y, como te digo, en la construcción de visiones acerca de este pasado, que tiene que ver con la provincialización del Chubut, ¿no? Hacia la década de 1950, mucho más acá, simultáneo con la constitución de la conformación de la provincia, más exactamente en 1957, toma forma la Junta de Estudios Históricos del Chubut, que justamente cumple una función muy particular dirigida a buscar y generar, por un lado buscar documentación y por el otro lado generar relatos, generar narrativas que den soporte a esta naciente identidad provincial. ¿Bien? Entonces, evidentemente ahí había un hueso duro que era la experiencia de la colonia galesa que le daba singularidad. El 1965 es otro momento de salto en esta recreación del pasado y más recientemente se comienzan a desplegar toda una serie de visiones, te estoy hablando de los últimos 20, 30, hace la propia colectividad galesa, de origen galés, y también otros historiadores que fueron desplegando y problematizando estos temas. Hay cosas que perduran y cosas que se pierden, quiero decir, en esa relación.
¿Qué es lo que perdura, si es que hay algo que perdura, de esos primeros relatos, de esa provincialización y de este contexto actual del que estabas hablando recién? Bueno, yo creo que lo que perdura es una visión vinculada al lugar fundacional que tiene la presencia de los colonos galeses en la historia y la génesis de la identidad del Chubut. Es un elemento central en que está presente en discursos o en opiniones como la que escuchábamos de Nelsis, también de la viceintendenta, y que yo en alguna medida comparto también. O sea, es real que la imagen del pionero, la imagen de la gesta, la imagen del sacrificio, la imagen de la gente que a partir de una situación de pauperización económica y persecución religiosa en su lugar de origen se traslada a lo que ellos consideran un desierto, un espacio más de amenazas que de oportunidades, y a partir de ahí, en el marco de los procesos de expansión del capitalismo y los procesos de mundialización, desarrollan esta experiencia de colonización en otro continente, ¿bien? Y después todo esto se va desplegando de manera muy compleja, la relación de ellos con el emergente Estado Nacional argentino, la relación con los pueblos originarios, distintos momentos, ¿no? Los sacrificios y las tremendas penurias de la década inicial, y momentos de quiebre donde se ven obligados a tomar opciones muy importantes, como cuando llega el Estado Nacional propiamente dicho, ¿no? Estamos hablando, si bien ya hay un comisario, por lo menos desde el año 1874 o inmediatamente antes, Antonio Neto en Rawson, hay un comisario argentino, hay una figura política argentina, digamos la llegada del ejército, de las Fuerzas Armadas, con Lino de Roa a la cabeza, data de lo fundamental de 1883. Y ahí, digamos, los colonos goleses participan del proceso de expansión territorial nacional desde el Atlántico hacia la cordillera. Recordarán todos la famosa expedición de los rifleros, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un quiebre, hay un cambio, ¿no es cierto? Hay una expansión de la territorialidad consentida que estos colonos galeses habían logrado sobre la base de los acuerdos con los jefes locales, ¿no? Como Chiquichano. Ahora, el acuerdo era entre los jefes locales y los galeses. ¿Qué pasa cuando aparece un tercer actor como el Estado Nacional en este sentido? Bueno, desequilibra todo, porque justamente, digamos, lo que en buena medida permitía esa singularidad de ese vínculo inicial, caracterizado por esta imagen del intercambio del pan por la carne, del trigo por la carne, era la ausencia del Estado como tal, ¿no es cierto? Digamos, el Estado reorganiza las formas de vinculación entre los distintos grupos sociales, reorganiza la territorialidad, modifica digamos, las jerarquías también a través de las cuales se vinculan. Entonces ahí hay opciones de hierro, ¿no?, que los colonos galeses tienen que tomar. Por un lado, en 1883 son acusados, hay una serie de artículos en el diario La Prensa, La Nación de la época, donde deben defenderse de la acusación que se les hace de haber provisto de armas de fuego a mapuches y tehuelches en los últimos enfrentamientos, lo que se conoce como la batalla de Peleg, en el sudoeste de nuestra provincia. Ellos dicen que no, explican que los que les vendieron las armas fueron otros, etcétera, etcétera. Por el otro lado, también los colonos galeses participan armados de la expedición de los rifleros, que garantiza la ocupación de lo que es el oeste del territorio nacional del Chubut. Y en esos enfrentamientos, la batalla de Peleg, el otro día lo marcábamos con Chávez, era como una de las importantes, pero digamos, ¿hay una historiografía de esas batallas? La batalla de Peleg nunca fue una batalla. Sí, bueno, lo que nos contaba Chávez, fue más bien una escaramuza. Hay un trabajo muy interesante de un historiador aficionado, pero que parece un profesional, que se llama Enrique Perea, un médico que fue director del hospital de Alto Río Sénger durante muchos años, un hombre mayor que todavía vive y está activo en su producción histórica en Comodoro Rivadavia, y él desmenuza los partes militares al punto de mostrar que fue una especie de enfrentamiento de barras bravas prácticamente negociado a través de mediadores indígenas que revistaban con el ejército, ¿no es cierto? Claro, y en eso, digamos, también hay, y más cerca de la cordillera, hay como el Salto del Malacara y un par de hitos que dicen, bueno, ahí esto está como... Bueno, claro, en otros términos. Digamos, hay una zona perturbadora, ¿no?, en el relato. Claro, un poco menos amistosos, ¿no? Esa es la palabra que podríamos elegir, la imagen de la perturbación, ¿no es cierto? Es como si de repente en la mesa familiar, donde los abuelos están contando este relato idílico sobre el noviazgo, la abuela hace un gesto y recuerda que, bueno, de repente
el abuelo tuvo una aventura, o ella... De género dudoso. Tuvo una aventura de género dudoso en algún episodio y estuvieron tiempo separados, ¿no es cierto? Claro. La historia del salto del Malacara ocupa justamente ese lugar, ¿no es cierto? No sé si la gente lo tendrá presente, lo recordamos brevemente. Por favor. Un contingente de 4 jóvenes de la colonia galesa se mandan, para decirlo con lenguaje coloquial, a expedicionar, a buscar oro, digamos, río Chubut arriba, con la idea de llegar a Teca y más allá también. Y esto es justamente en este contexto en que las tropas del Lino de Roa están circulando por el territorio, están expedicionando. Entonces se cruzan con una partida de mapuches, tehuelches, y gente supuestamente vinculada con Foyel, con Salpu, que eran otros de los referentes. Por eso digo, no toda gente de territorialidad e identidad chubutense, pero también muy vinculada con el país de las manzanas de Saigüeque, de Neuquén, muy mapuches, ¿no es cierto? Cuando decimos mapuche no hay que pensar en Chile, sino que también hay que pensar en lo que actualmente es la Argentina. Entonces estos jóvenes son perseguidos, 3 de ellos son capturados y son asesinados de manera brutal. Hay relatos bastante escabrosos sobre el tema, y uno de ellos logra sobrevivir gracias al salto de un cañadón por parte de o de un zanjón por parte de su caballo el Malacara. Esto cuando en el momento antes, si uno va por la ruta 25, al momento antes de llegar al dique Meguino, si no me equivoco, ahí hay un desvío que está marcado a la derecha, unos 18 kilómetros. Vale la pena hacerlo, aunque es llegar a un lugar donde no hay nada, salvo un zanjón, y tratar de imaginarse o recrear fílmicamente la situación. El salto de un caballo que a todas luces parece bastante imposible. Ese ¿no? caballo fue embalsamado, creo que está enterrado ahora en Trevelin, y toda una cosa fantástica, ¿no es cierto? Y después están los relatos de John Daniel Evans, que es justamente el muchachito que se salva. Y es muy interesante cómo es todo esto recreado por sus descendientes y por esta tradición historiográfica vinculada a la propia gente de origen galés en Chubut, muy grande por mostrar que ese episodio de violencia en realidad fue una situación absolutamente excepcional. ¿Bien? Es la excepción que ese relato en un marco de un vínculo de tipo distintas explicaciones, que los confundieron con unos italianos, que les pareció que eran los uniformes del ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta gente de Foyel, de Salpu, estaba muy enojada, estaba muy mal, estaba muy arrinconada. Esto se vincula exactamente con el proceso que describía Matías en el encuentro de la semana pasada con ustedes, cuando hablaba del campo de concentración de Balcheta, los traslados forzosos a distintos lugares del país, incluido Buenos Aires. Entonces debe ser visto en ese marco, ¿no? Es probable que sea una situación radicalmente distinta al tipo de vínculo que habían tenido anteriormente. Ahí estamos, mira, en radiolibre.fm está la papeleta en Trevelin, que dice: aquí yacen los restos de mi caballo Malacara, que me salvó la vida en el el ataque. Ahí está, en el ataque de los indios en el Valle de los Mártires. Ahí está, de ahí el nombre del lugar. El 4 del 3 del 84, al regresarme a la cordillera. John Evans firma, y escrito de puño y letra. Y hay gente arriba. Que es mi familia. Soy yo. Esas cosas. Y en esa relación, le decíamos recién, los interlocutores, los que cuentan la historia, terminan, por un lado, o comienzan siendo los colonos, pero por otro lado el Estado Nacional empieza a imprimir ahí también una épica, una historia. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta otra cuestión, ¿no? Digamos que el momento de erradicación de la colonia tiene que ver con la ayuda y la receptividad para esto que tenía el gobierno de Bartolomé Mitre. Lo reemplaza como presidente Domingo Faustino Sarmiento, que tiene otra visión del rol de la inmigración y de la construcción de la nacionalidad. Por supuesto, Sarmiento también es alguien que fomenta la inmigración, pero él considera que se deben dejarle de lado experiencias como las escuelas con enseñanza de la lengua del lugar de origen, que de lo que se trata es de argentinizar rápidamente a estos contingentes que llegan desde Europa, desde el otro lado del Atlántico. Entonces,
La colonia, con todo este elemento de los intentos de mantener cierta autonomía, por lo menos en el plano de lo cultural, va a perder interés durante la presidencia de Sarmiento. Y esto se prolonga, yo diría, también durante las primeras décadas del siglo XX, ¿no es cierto?, donde toda una serie de esfuerzos como el Consejo Nacional de Educación, que justamente era el aparato para el control de las aulas y de la escolaridad en los territorios nacionales, van, si no a perseguir, por lo menos a dejar de lado la enseñanza de la lengua galesa y hacer un fuerte apuesta por la argentinización, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido también los colonos galeses o sus descendientes pasan a ser un otro, ¿bien? Pasan a ser un mapuche, pasan a ser un tehuelche en alguna medida. Esto es recuperado después, ¿bien? Cuando se buscan experiencias que son consideradas valiosas o legítimas de colonización y de vinculación, pero mucho más allá de europeos y gente de origen hispanoamericano. Me gustó eso, Flavia. Sí, bueno, a mí un poco lo que hablábamos de la llegada de los galeses y demás, me llama la atención, ¿no? Porque, y esto lo estábamos hablando también fuera del aire, el hecho de la convivencia, la buena convivencia y demás. ¿Cómo fue llegar acá los galeses? ¿Con qué intenciones venían? Buscar por ahí estar más tranquilos después de ser perseguidos y demás, pero se encontraron obviamente con los pueblos originarios y demás, y esos primeros encuentros me imagino que no fueron, ¿no? Hola, llegamos, estamos bien, nos ponemos acá, nos molestamos. ¿Habría algún traductor, esas cosas que es formales, no? Bueno, los primeros encuentros fueron un no encuentro, eso es bueno aclararlo. Creo que pasan más de 3 meses hasta que se encuentran con el primer tehuelche o el primer pampa, el primer gununacune, digamos, tehuelche del norte de la Patagonia, con territorialidad entre el Río Negro y Chubut. Pasan más de 3 meses. ¿Por dónde se encuentran? ¿Por acá o...? Me parece que se encuentran ya en el valle, o sea, ni siquiera en Madryn propiamente dicho, que Madryn, lo que hoy es Madryn, no era un lugar de campamentos estables, sino un lugar que era parte de los itinerarios trashumantes de estos tehuelches y de estos gununacune. Bien, y durante ese tiempo de no encuentro, los colonos viven muy atemorizados, vienen con todas las fantasías acerca del salvaje propias de la tradición occidental y europea. Bien, piensan que son caníbales, trogloditas, etcétera, etcétera. Bien, debe haber sido muy compleja ese contacto inicial, pero por el otro lado hay que mencionar que estos tehuelches y gununacune tenían una larga tradición de vinculación con gente de origen europeo. Por un lado, sus caravanas que periódicamente acudían a Carmen de Patagones, digamos, que era el enclave hispano-criollo desde 1779, desde el cual comerciaban, intercambiaban, o sea que tenían un conocimiento también y una posibilidad de vinculación con gente que hablaba otro idioma. Esto como primer elemento. Y por otra parte, una larga tradición de contactos de costa con tripulaciones de buques que naufragaban o que largaban el ancla en la rada, bien, en distintos lugares como San Julián, probablemente el Golfo también. Y estos contactos con tripulación de buques eran la oportunidad para intercambios de toda clase, incluidos sexuales. Hay un trabajo muy interesante de Mateo Martinic Veroz, que es un historiador chileno de Magallanes, que justamente habla del comercio sexual entre mujeres tehuelches y tripulación de barcos en el estrecho de Magallanes. ¿Bien? Eran muy esperados esas vinculaciones, con lo cual también algunos de estos referentes tenían algún aprendizaje en el manejo del idioma inglés, con lo cual el contacto no debe haber sido todo lo difícil que nos imaginamos. Y después está el testimonio del cacique Chiquichano, interesantísimo. Le cuenta Musters, el famoso Musters, el viajero inglés que recorre la Patagonia de sur a norte. Así es. Apenas 4 o 5 años después de formada la colonia. Le habla de los galeses y dice: esta pobre gente, bueno, sí, está ahí porque yo se los permito, pero bueno, ojo el día que quieran salir de ahí, nosotros tenemos condiciones para arrasar con ellos, ¿no? Ese es otro elemento central, la ausencia del Estado y el poder de fuego de estos tehuelches y mapuche hace que en cualquier momento estuvieran en condiciones de decidir: hasta aquí llegó mi amor. Claro.
Madrid en esa creación mental, en esa creación colectiva de ciudad y en esa construcción de ciudadanía. Hoy que venía caminando por La Roca, recordaba algún viejo chiste que se nos había ocurrido hace mucho tiempo, que sostenía que los vecinos del barrio sur querían ampliar la avenida porque consideraban que Roca se había quedado corta. Y así, y la zanja de Guardia como zanja de Alsina y un par de cosas más, digamos, en esa construcción edilicia, arquitectónica de la ciudad, hay un contexto que es un contexto provincial de creación de sentido, que se ha revalorizado en los últimos años. Y recordábamos hace algún ratito nada más cómo para un aniversario no tan redondo como el 150, pero sí de estas revalorizaciones, el gobernador Das Neves en su primer o segundo, no lo recordamos muy bien, mandato, viajó a Gales, estuvo en el Parlamento galés. Digo, esta construcción de ciudadanía se ha traído más a esta contemporaneidad, pero con algunas particularidades también. Sí, esto fue durante la gestión anterior de Das Neves. La segunda. La segunda. Viste sí, que es trigo, durante la segunda gestión de Das Neves. Después podríamos precisar el año. Pero coincidió con un momento que el Partido Nacionalista en Gales obtuvo la mayoría y obtuvo el cargo de primer ministro en el Parlamento de Gales. Ajá. En ese contexto, Das Neves habló, dio un discurso ante el Parlamento de Gales, y esto coincidió con la presentación de la colonia galesa del Chubut y sobre los tehuelches, que se hizo justamente en Gales, que fue inaugurada por Das Neves y su colega, su padre, el primer ministro. Ajá. Hay una serie de notas interesantísimas, recuerdo en Jornada, viendo donde hay una fotografía donde ambos, Das Neves y el primer ministro británico, Roddy no me acuerdo cuánto, están parados delante de la imagen muy popular de Lewis Jones, fundador de la colonia de 1865, rodeado por un grupo de caciques tehuelches, entre ellos Casimiro y su hijo Sam Slick, que está justo ahí Lewis Jones en el medio, acompañado por todos ellos. Supuestamente esa foto fue sacada en Buenos Aires durante una de estas partidas de los tehuelches a tratar sus raciones con el gobierno nacional. Retomando aquello que decíamos antes sobre la larga experiencia de vinculaciones problemáticas, pero de distinto tipo, con gente de origen hispano o hispano-criollo. Y en la foto, la representación, el primer ministro representa... Lo interesante es un elemento del discurso, de las declaraciones de Das Neves, donde él dice: somos como hermanos, ¿bien? Y al mismo tiempo uno lee ese discurso y lo superpone con la imagen de la fotografía, donde hay una clara relación de correspondencia. El primer ministro galés de hace unos pocos años atrás es a Lewis Jones como el portugués Das Neves, esto dicho con todo respeto, claro, es a los indios tehuelches, claro, ¿entiende? Entonces se organiza una correspondencia, digamos, ese vínculo, esa relación de contacto pacífico se recrea en la actualidad. Y esto no es malo en sí mismo, y es importante en tanto mito movilizador, como lo decíamos recientemente, ¿no? Esto en el marco en el cual, al llegar el Partido Nacionalista al Parlamento galés, con posiciones enfrentadas con la hegemonía inglesa en Gran Bretaña, adquieren otra resonancia. Y esto remite también a una de las preguntas originales de nuestra conversación de hoy, cuando ustedes me consultaban por los distintos momentos en que esta historia de la colonia galesa cobra más interés, cobra más realce. Evidentemente, toda esta conflictividad política, toda esta discusión por la hegemonía en la propia Gran Bretaña, también hace que desde Gales se busque la experiencia de la colonia galesa en Patagonia como un antecedente de esta construcción nacional al margen de esa hegemonía inglesa. Esa proliferan en este momento, y hay una serie de estudios muy interesantes sobre la colonia hechos desde el propio Gales. Veamos, dato interesante también. ¿Y en Madrid, digamos, la construcción, cómo se da? ¿Cómo? No entiendo bien. Digo, no sé, tiene que haber... hoy pensaba en esto mientras venía caminando por la calle Roca. Hay una construcción que nombra, pero también hay una construcción... nomenclatura de la ciudad como para empezar a nombrar también. En eso hay personas que son
que se transforman en calles, hay personas que se transforman en avenidas, hay una representación, eso, de nomenclatura de lo que después termina siendo la historia. ¿Cómo se arma o se entrelaza esa historia? Sí, yo creo que son cuestiones sujetas a controversia, ¿no? Digamos, cuestiones que nadie se cuestionaba hace 30, 40 años atrás, que por qué la avenida Roca se llama Roca o el Boulevard Brown se llama Brown. Claro. Hoy en día hay otras expresiones. Recordemos hace algunos años cuando grupos de militancia urbana, callejera, pegaban carteles que decían pueblos originarios, o le completaban el Roca con el Roca genocida. La calle, claro, en toda la calle, sí. Digamos que todo el proceso político administrativo a través del Consejo Deliberante por el cual se decide la nomenclatura de las calles perfectamente puede ser objeto puede ser impactado por estos debates y puede ser impactado por estas prácticas, y ojalá en algún momento alguien se haga cargo de por lo menos rediscutir. Empezar a discutir. En algunas calles se llaman como se llaman. Yo tengo un problema con los corbetos, porque la señora Alzuda Corbeto la pusieron ahí cerca de la zanja de guardia, y al marido lo mandaron por a 4 o 5 cuadras de periodistas chubutenses allá en zona oeste. O había alguna discusión familiar ahí, digamos, algo pasó, pues no sé si tendrían que estar tan juntos, ¿no? Entre corbeto y corbeto. Es un dato también para tener en cuenta. Sí, un problema de distinto tipo. Por ejemplo, ahí en la curva del Indio está Mur y More. O sea, hay un Mur con doble O y un More sin O, claro. Y creo que se cruzan, y bueno, yo vivo por ahí, la gente suele andar desprevenida preguntando, busco Mur, ¿cuál? Con doble O. Claro, imagínese si es en inglés, ¿no? Murmur. No, pero de cualquier manera, esto que estamos tomando como chiste, sería interesante que fuera objeto de alguna discusión, ¿no es cierto? Porque el modo en el cual las calles son presentadas tiene que ver también con qué es aquello a lo cual le damos importancia para ser recordado y cómo, ¿no es cierto? En esas historias que estamos. Julio, te agradecemos ya la visita. Sabíamos que iba a ser interesante y que nos íbamos a tomar todo este tiempo para hacerla y obviamente como para empezar a pensar esta historia. Tiraste varios libros. ¿Por dónde se puede arrancar a leer para finalmente la gente que nos está escuchando decir, bueno, mira, puedo leer este estudio, puedo leer alguna cosa? Se ha escrito muchísimo en relación a los 150 años, en relación a la previa también. Mira, 3 libros que recomiendas. En particular, no sé si llego a tantos, pero en particular en relación a la colonia hay una publicación reciente, la tengo aquí en la mano, esto es del año pasado, justamente en oportunidad de los 150 años, compilada por Marcelo Gavirati y Fernando Williams. Es una obra colectiva con una suma de capítulos, 150 años de Ibladfa. Ibladfa significa en galés justamente la colonia, ensayos sobre la historia de colonización galesa en la Patagonia. Como toda obra colectiva es despareja, hay algunos trabajos mejores que otros, pero creo que es un buen muestrario de las cuestiones que se están discutiendo hoy en día a propósito de la colonia, con algunos trabajos interesantes en relación al análisis de la prensa de la colonia galesa, prensa escrita en galés, discusiones acerca del problema de la identidad, un trabajo de Glyn Williams, que no es el compilador, no es Fernando, que es un galés de Gales, ya en la década de 1970 tiene trabajos publicados, donde analiza los posibles fundamentos socialistas que podría haber tenido la formación de la colonia, ¿no? Vinculado al utopismo de Owen, de mediados de siglo XIX. Una entrada interesante para alguno de estos problemas. ¿Flavia? No, bueno, algo que también se me cruzaba por la cabeza es por qué se cumplen 151 años o por qué se celebra desde la colonización, ¿no? Y cómo se formó Puerto Madryn. Un poco él nombraba al principio del programa cómo se llamaba al principio, ¿no? En otro, claro, ¿por qué se celebra? Porque está claro que es la colonización, que llegaron los galeses y demás, pero ya existía, ¿no? Ya había habitado. Bueno, es muy oportuna tu pregunta, Flavia. Tiene que ver con un mito de origen, ¿no es cierto? Con la suposición de que hay una hora cero, que hay una hora fundacional total. Y sí, efectivamente, lo que vos comentabas, que decía Diego antes, ¿cómo se llama? ¿No es cierto? No había nadie aquí. No había ninguna persona, aunque fuera un campamento estacional. Sabemos por el trabajo de las arqueólogas y los arqueólogos, el trabajo de Costa, que
nuestra bahía y los sectores inmediatos están repletos de sitios arqueológicos, con enterratorios, con lugares ceremoniales, con lugares de... Sí, la experiencia de 1770 y pico, ya de habitantes y alguna otra cuestión aquí también. Por eso. Es la imagen, en buena medida, clavar la fecha en 150 años es... en alguna medida tiene cierto componente etnocéntrico, y es esta idea de que antes no había nada, ¿bien? O que para que un pueblo sea un pueblo tiene que haber una fundación propiamente dicha ligada con la ciudad moderna, ¿bien? Evidentemente marca un cambio, pero también es un desfasaje, porque estamos celebrando un aniversario del surgimiento de la ciudad que en realidad tiene que ver con un campamento temporario que rápidamente se desplaza claro. a Rawson, a la desembocadura. Sí. O sea que es un origen equívoco en alguna medida, ¿no es cierto? Quizás si tuviéramos que pensar en una fecha de fundación de la ciudad como tal, de la ciudad moderna en términos administrativos, habría que correrse más a la década de 1880, ¿no? Cuando funciona el muelle y está ese cartel de advertencia en distintos idiomas, cuentan distintas crónicas que los tripulantes de los barcos le advertían de los peligros de aventurarse en la travesía sin agua, que no se dejaran demasiado, digamos, en pocas palabras. Quédese por acá. Pero sí, evidentemente, Casamiquela recogía a través de Harrington alguna idea posible de un topónimo, un nombre local para el paraje, no lo recuerdo exactamente, pero estaba vinculado con la idea de donde hay ballenas o algo por el estilo. Ajá. Sí, perfectamente, perfectamente, que no, digamos, me parece una cosa muy importante es la celebración de este hito bien tan importante para la identidad de los chubutenses en general, bien, no solamente galeses y tehuelches, sino en general, incluidos los que hemos venido y nos hemos chubutizado, los que hemos llegado en las últimas décadas, pero también hay que pensar que ese pasado tiene un espesor mayor, ¿no es cierto? Que la población original hacía uso de los recursos del lugar, de los campamentos, digamos que la historicidad y el espesor histórico del lugar donde vivimos es mucho mayor que estos 151 años. Julio, muchísimas gracias. A ustedes. Julio Besú, acompañándonos en la mañana, una mañana cualquiera, 151 años desmenuzados.